Amén, amén. Gloria al Señor, todos mis hermanas y hermanos. Amén. ¿Cuántos conocen que Dios ha sido bueno con nosotros? Amén. Y gracias a Él por su bondad y fidelidad. Amén. Y hoy tenemos una otra día para glorificar y alabar su nombre. Amén. Para vivir para Él. Y hoy es una bendición. Amén. Hoy es una bendición que podemos reunir a través de esta forma de tecnología, de hablar de la palabra de Dios. Qué bendición, hermanos y hermanas, que tenemos la palabra de Dios. Amén. Tenemos acceso a este tesoro que se llama la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Es una bendición a hablar con todos ustedes este día. Quiero decir perdón que no tuvimos un episodio la semana pasada porque era la semana de la Pascua y siempre cada año es una semana muy ocupada con muchas cosas aquí con la iglesia. Entonces perdón, pero esta semana vamos a continuar en nuestro estudio. Amén. Estamos pasando ahora en el Nuevo Testamento. Pasábamos del Antiguo y parte del Nuevo de los Evangelios y de la vida de Cristo. Pero ahora estamos en el Nuevo Testamento y la última lección estábamos hablando de la empieza de la iglesia y la primeros días de la iglesia del Nuevo Testamento. Y ahora vamos a hablar de nuestra próxima lección. Y esta lección tiene dos partes. La primera parte será los dones del Espíritu, los dones del Espíritu. Y quiero decir otra vez que este estudio es simplemente un pase básico a través de la Biblia. No estamos hablando de cada parte y cada detalle, pero simplemente es un pase muy básico de los conceptos básicos de la palabra de Dios y las cosas que necesitamos entender sobre nuestro Dios, sobre su palabra y sobre nuestras vidas en Él. Amén. Entonces vamos a pasar este día, vamos a empezar aquí hablando de los dones del Espíritu. Amén. Y antes de la lección, tomemos un momento para orar. Amén. Gracias, Señor Jesús, por este día. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de abrir su palabra para la oportunidad que podemos aprender algo más de ti este día. Señor, es un privilegio y necesito más de ti, yo necesito más de tu palabra. Entonces ayúdame a aprender algo más de ti, oh Señor, y algo más de tu reino. En el nombre de Señor Jesucristo, amén y amén. Bueno, vamos a empezar hoy. Agarre su Biblia o un cafecito, amén. Ya tenía mío, pero gloria a Dios. Vamos a empezar aquí con lección 9 sobre los dones del Espíritu. Y podemos encontrar todos los dones en el libro de 1 Corintios, capítulo 12, versículos 1 a 10. Entonces vamos a hablar de los diversos dones y qué significa cada don. Y bueno, sí, vamos a hablar aquí en la lección en nombre de Jesús. Amén. Los dones del Espíritu. El derramamiento del Espíritu de Dios formó un cuerpo espiritual, un grupo de creyentes, definido bíblicamente como la Iglesia del Nuevo Testamento. Ocurrieron manifestaciones sobrenaturales del Espíritu comúnmente conocidas como dones del Espíritu. Al decir sobrenatural, nos referimos a algo que no puede ser explicado o entendido por el razonamiento humano de acuerdo con las leyes naturales. Nadie debe jamás limitar el poder de Dios a obrar solo a través de cosas que el hombre natural entiende, pues Él ha declarado: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Isaías 55, 8-9. Igualmente, el mismo libro que enseña sobre el uso de los dones espirituales afirma: nadie conoció las cosas, caminos y pensamientos de Dios, sino Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:11. Esto no quiere decir que no podamos aprender las cosas de Dios, sino que no son percibidas por la sabiduría mundana. El razonamiento humano es incapaz de dirigir la verdad espiritual. Bueno, número 1, los dones son para el beneficio de la iglesia. Los dones espirituales son dados por Dios a su iglesia para el beneficio de la iglesia y sus miembros. 1 Corintios 12:7 nos dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hay quienes hoy sostienen que la iglesia ya no puede experimentar estos dones, pero nada en las Escrituras muestra cuando alguno de los dones fue retirado. Al contrario, los dones permanecerán en la iglesia hasta la segunda venida de Jesucristo. Amén. El cuerpo humano tiene muchos miembros, tales como manos, dedos, ojos y oídos. Así también es el cuerpo de Cristo. Hay muchos miembros de un cuerpo y todos son importantes. Algunos puede que sean más evidentes que otros, pero todos son necesarios. Amén. Y tenemos una pregunta. ¿En qué se parece el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios en todo el mundo, a un cuerpo humano? Una otra vez, ¿en qué se parece el cuerpo de Cristo a un cuerpo humano? Un momento para responder. Amén. ¿En qué se parece el cuerpo de Cristo a un cuerpo humano? Cada persona de la iglesia trabaja en conjunto para cumplir un propósito. Amén. Así como necesitamos muchos tipos de órganos y sistemas en nuestros cuerpos físicos, necesitamos que todos los miembros de la iglesia trabajen juntos. Amén. Y por decir ser unidos. Gloria a Dios. Por un cuerpo humano es muy difícil para un cuerpo caminar a una destinación sin las piernas están trabajando juntos, ¿verdad? No, un cuerpo humano no puede tener una pierna trabajando en esta dirección y una otra pierna caminando en una otra dirección. Nunca va a alcanzar su destinación, su destino. Entonces, es lo mismo con el cuerpo de Cristo, como todas las partes del cuerpo de Cristo, todos los creyentes, sí somos diferentes, pero necesitamos trabajar juntos para alcanzar nuestro destino en lo sobrenatural. Amén. No podemos tener peleas contra los oídos y los oídos y los ojos, amén, y la nariz y este mano con este mano. No podemos tener unos contra otros. Tenemos que trabajar juntos. Amén. Amén. La diferencia entre los dones y el fruto del Espíritu. Los dones del Espíritu no deben confundirse con el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es gracia espiritual en el carácter del creyente. El fruto del Espíritu es gracia espiritual en el carácter del creyente. Cada creyente debe poseer todos los aspectos del fruto para usarlos todo el tiempo. Por otro lado, los dones del Espíritu son capacitaciones divinas para fortalecer y animar a la iglesia total. Amén. Mucho cuidado en su operación. Hay mucho cuidado en la operación de los dones. Se debe tener mucho cuidado en la operación de los dones espirituales. La iglesia de Corinto se desequilibró en la operación de los dones más espectaculares. Y Pablo les dio instrucciones sobre la regulación de los dones espirituales en la iglesia. Los 9 dones del Espíritu.
No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es 1 Corintios 12:1. Podemos enumerar los dones sobrenaturales de 1 Corintios 12 en 3 categorías. Número 1, la primera categoría es poder para saber sobrenaturalmente. Número 1 es la palabra de sabiduría. La sabiduría natural es la capacidad de aplicar los conocimientos y la experiencia que se poseen. La palabra de sabiduría es una porción de sabiduría impartida sobrenaturalmente para satisfacer una necesidad particular. La palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento son manifestaciones sobrenaturales del Espíritu y existen en un plano muy por encima de sus contrapartes naturales humanas. A veces una respuesta que necesitamos no vendrá por la sabiduría humana, pero Dios da una palabra específica de sabiduría en un momento particular para una situación particular. La palabra de sabiduría implica un pensamiento o una expresión a través de una operación directa del Espíritu Santo en un momento dado, más que un depósito permanente de sabiduría sobrenatural. Entonces, la palabra de sabiduría es usado en un momento, no es algo que alguien puede tener todo el tiempo en cada día, en cada momento del día. Es por un momento para una persona y para una situación específica. Amén. La vida normal de la iglesia ocasiona una necesidad constante de liderazgo sabio. Ocurrirán problemas y surgirán situaciones delicadas entre los creyentes más espirituales. La palabra de sabiduría puede ser vital para responder a esas necesidades. Ejemplos de la palabra de sabiduría son el modo en que los apóstoles abordaron la controversia sobre la asistencia diaria a las viudas en Hechos 6 y la percepción y el asesoramiento de Pablo con respecto a su naufragio en Hechos 27. La palabra de sabiduría incluye la revelación sobrenatural del propósito divino, la declaración sobrenatural de la mente y la voluntad de Dios y el despliegue sobrenatural de sus planes y propósitos sobre las cosas, los lugares, las personas y las comunidades. Amén. Entonces, la palabra de sabiduría es una palabra de Dios, algo impartido del Espíritu a través de una persona a otro o una comunidad o ciudad, algo así. Y es algo espiritual, es una sabiduría que no viene del mente humano, es algo de Dios. Amén. Y número 2, tenemos nuestra segunda don, es la palabra de conocimiento, muy similar a la primera, la palabra de sabiduría, pero es diferente. Todo cristiano debe procurar la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. La palabra de conocimiento es una porción de conocimiento impartida sobrenaturalmente para satisfacer una necesidad particular. La Biblia no habla de un don de conocimiento, sino de la palabra de conocimiento. Todo conocimiento corresponde en última instancia al Señor, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. Por lo tanto, es razonable creer que el Espíritu Santo puede impartir cualquier parte del conocimiento divino en cualquier momento como Él quiera. La palabra de conocimiento incluye datos provenientes de Dios acerca de personas, lugares, cosas y eventos que una persona no podría conocer a menos que Dios se los revelará. Un ejemplo de la palabra de conocimiento es el conocimiento sobrenatural de Pedro del pecado secreto de Ananías y Zafira en Hechos 5:1-10. Una pregunta aquí: ¿cuál es la diferencia entre sabiduría y conocimiento? ¿Cuál es la diferencia de los dos dones donde
la palabra de conocimiento y la palabra de sabiduría. Amén. Gracias por sus respuestas. No tengo una respuesta del libro aquí, pero un gran diferencia para mí con los dones de la palabra de conocimiento y palabra de sabiduría. Primero, la palabra de sabiduría es una sabiduría que tal vez no hace mucho sentido, no es muy común, si yo puedo decir. Ah, parece que puede parecer que tal vez un pastor, un hombre, una dama de Dios puede hablar contigo y dice, no sé por qué, pero me siento de Dios, me siento en el Espíritu que tú no necesitas ir esa dirección. O tal vez en esta circunstancia en que estás o en esta situación necesitas hacer esto y no esto. Y muchas veces con la palabra de sabiduría no tiene razón en la mente humana. ¿O por qué esto y no esto? Es algo de Dios. Y muchas veces yo creo es dirección por una decisión sobre su situación, circunstancia o tal vez tu futuro. Esto yo creo es la palabra de sabiduría. Es una sabiduría para una elección que tú necesitas hacer. Pero con la palabra de conocimiento, muchas veces es una revelación de algo que está pasando con alguien más. Es algo que, como el ejemplo de Hechos 5 con Pedro y el secreto de Ananías y Zafira, era algo que nadie sabía. Nadie sabía la verdad sino de Dios. Solamente Dios y Ananías y Zafira sabían qué era la verdad. Entonces, en ese momento podemos ver que Pedro tenía una palabra de conocimiento, un entendimiento que es la verdad, qué está pasando verdaderamente a través del Espíritu Santo. Entonces, muchas veces la palabra de conocimiento es algo revelado a una persona sobre una persona o una situación, circunstancia, y etcétera. Entonces, hay una otra pregunta aquí. ¿Tienes algún ejemplo tomado de tu propia experiencia? Y yo puedo decir, sí, yo he experimentado de mi pastor y otros ministros la palabra de conocimiento, algo revelado a ellos. Y a veces no era algo específico, sino una palabra de algo está mal, algo no está pasando bien contigo, ¿qué está pasando? O sí, era veces que el hombre de Dios, yo creo que él sabía qué está pasando a través de Dios, una palabra de conocimiento que nadie más podría entender o conocer sino Dios y yo. Y yo he experimentado cosas así con la palabra de conocimiento de alguien más a mí. Y yo he visto, yo creo, la palabra de sabiduría con respecto a las decisiones de otros. O en esa situación, en esa circunstancia, necesitas hacer esto. No sé por qué, o no sé por qué necesitas o comprar esto, o vender eso, o mover aquí, contra allá. No sé por qué. Yo creo es un sentido de Dios, es una palabra de sabiduría. Necesitas hacer esto en esa situación, circunstancia. Entonces hay una diferencia y necesitamos los dos. Amén. Gloria a Dios. Número 3, la tercera don es discernimiento de espíritus. Amén. Necesito tomar mi tiempo. Discernimiento de espíritus. La Biblia no afirma que exista un don de discernimiento,
sino que habla de discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus es la habilidad en una ocasión particular para determinar si un espíritu o una acción es de Dios, del diablo o de la naturaleza humana. Yo he escuchado a un maestro de mi colegio ha dicho que normalmente hay 3 espíritus en cada servicio en la iglesia. Espíritu de Dios, tal vez hay un espíritu del diablo y tal vez también hay espíritus humanos. Y este está hablando de este don de discernimiento de cuál es esta palabra o acción o esta persona, cuál es la influencia, si yo puedo decir, dónde está qué es este espíritu. ¿Es de Dios, del diablo o simplemente un espíritu carnal de una hermana humana? Amén. Primero de Juan 4:1 nos advierte: no creáis a todo el espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. El propósito de este don es detectar lo que es verdadero y lo que es falso. El don de discernimiento del espíritu no es solo defenso, también puede ser ofensivo, en el sentido de que una vez que un espíritu maligno es detectado operando a través de algún canal humano, ese canal puede entonces ser liberado a través del poder del nombre de Jesucristo. Amén. Ejemplos de este don son la denuncia de Pedro de Simón, el hechicero, basado en el discernimiento de la intención de su corazón en Hechos capítulo 8. Y un otro, cuando Pablo reprendió a un espíritu que poseía una muchacha en Filipos, en Hechos 16. Amén. Nuestra segunda categoría es los dones de poder para actuar sobrenaturalmente. Y número 1 de esta categoría es el don de fe. El don espiritual de la fe debe distinguirse de la fe salvadora o de la fe de cada día, sin la cual es imposible agradar a Dios. Amén. Necesitamos tener fe. El don de fe es una medida de fe superior a la fe que todos tenemos como hijos de Dios. Es una fe especial que el Espíritu nos da, como los demás dones del Espíritu, para responder a una necesidad particular. El don de fe supera toda razón, mira de frente a las imposibilidades y las convierte en milagros. Como ejemplos podemos citar la fe de Pedro y Pablo en el caso del cojo en Hechos 3 y la fe sobrenatural de Pablo durante su naufragio en Hechos 27. Entonces el don de fe es un don espiritual, es un fe espiritual que no es normal, es un grande fe, una impactación de fe de Dios, del Espíritu de Dios sobre una persona por una circunstancia o situación. Bueno, número 2 en esta categoría, el poder para actuar sobrenaturalmente es el hacer milagros. Los milagros son una liberación sobrenatural del poder de Dios a través de la vida de una persona para producir un acontecimiento inmediato y sobrenatural. Es una señal o un prodigio que los seres humanos no pueden explicar apelando a las leyes naturales. Puede ser una coincidencia milagrosa realizada por Dios cuando oramos. Algunos ejemplos son la resurrección de Dorcas en Hechos 9, la resurrección de Eutico, Hechos 20, y milagros especiales en el ministerio de Pablo en Éfeso. Y algo que es similar pero un poco diferente es la tercera don en esta categoría: dones de sanidad. Los dones de sanidad se expresan en plural. Se refieren a sanidades especiales de diversos tipos realizadas por Dios. Todos los que creen en el Señor Jesucristo pueden imponer las manos sobre los enfermos para que se recuperen. Marcos 16. Y todos los ancianos de la iglesia pueden ungir con aceite para sanidad. Santiago 5. Sin embargo, parece que en ciertas ocasiones Dios opera de manera especial para sanar milagrosamente. Cuando actúan los dones de sanidad, Dios
elimina la causa de la enfermedad o aflicción y se produce la sanidad. Hay numerosos ejemplos de sanidad en la iglesia del Nuevo Testamento, incluyendo en Hechos 5, 8 y 9. Y una cosa que yo he escuchado, la diferencia entre milagros y sanidades es a veces y muchas veces un milagro es en un instante, es inmediate. Entonces, y hay otras veces que la sanidad y las sanidades va con tiempo, y a veces que es un proceso. Entonces, también con milagros no hay una categoría específica de milagros. Pueden ser muchos milagros de diferentes tipos, pero con las sanidades es algo con los cuerpos, muchas veces cuerpos humanos, de aflicciones del cuerpo o de mente o de emociones. Y yo he escuchado y yo he visto que unos ministros que son usados en ese don de sanidades, ellos pueden orar por alguien, tal vez con diabetes o una otra, tal vez cáncer y otras circunstancias del cuerpo y enfermedades. Y para esa persona son usadas a través de Dios para sanar a los otros con tal vez una enfermedad específica. Entonces yo he visto esos dones en operación en la iglesia de Dios, y es algo poderoso. Y con todos los dones, y especialmente con esos, tenemos que recordar que es el poder de Dios, es el poder del Espíritu. Tal vez yo pueda ser usado para orar para alguien, para ver que ellos ellos pueden recibir su sanidad, pero no es de mi poder, no es poder mío, ¿verdad? No es mi propio poder, es el poder de Dios y es un don del Espíritu de Dios. Entonces tenemos que recordar cada vez que estamos usados por Dios para ver algo grande o increíble, tal vez un milagro o tal vez un otro don, es simplemente por el poder de Dios. No tenemos el poder en nuestros cuerpos humanos, no, es solamente a través del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y para terminar, hablando de los dones, tenemos nuestra tercera categoría, poder para hablar sobrenaturalmente. Amén. Número 1 es el don de profecía. En general, la profecía es una declaración ungida de Dios, no solamente hablando del futuro. En general, profecía es una declaración ungida de Dios. Puede consistir en una predicción o en una anticipación. El don de profecía es un mensaje específico de Dios a los oyentes en su propia lengua. La verdadera profecía siempre estará en armonía con la palabra de Dios. Es muy importante. La profecía nunca sustituirá la Biblia ni disminuirá su valor. La profecía siempre debe estar de acuerdo con la Biblia. Un profeta puede profetizar, pero no todo el que ejerce el don de profecía cumple el oficio o un ministerio de profeta. Hay diferencias con un profeta y alguien que está usando el don de profecía. El don de profecía trae edificación, exhortación y consuelo a la iglesia. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. No reemplaza o supera las enseñanzas doctrinales o el liderazgo espiritual. Amén. Número 2 es el don de lenguas. Hablar en lenguas significa hablar milagrosamente en una lengua desconocida para el que habla. Hay diferentes tipos de lenguas. La Biblia revela 3 propósitos o usos diferentes de hablar en lenguas. Primero es la evidencia inicial cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo.
El segundo uso es hablar con Dios en la oración personal. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. 1 Corintios 14:4. El creyente puede hablar en lenguas en devoción privada o en adoración corporativa cuando todos están orando individualmente. En tal caso, no hay necesidad de interpretación. El tercer uso es dirigirse a la iglesia junto con la interpretación en 1 Corintios 14. Y esto es el don de lenguas. Y la tercera don de esta categoría es la interpretación de lenguas. Por medio de este don, una persona interpreta, no simplemente traduce un mensaje en lenguas para la iglesia. Cuando una persona da un mensaje a la iglesia a través del don de lenguas, el don de interpretación de lenguas es usado para edificar la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. 1 Corintios 14:13. Si no hay intérprete, el que habla en lengua desconocida debe guardar silencio en la iglesia, aunque puede seguir orando personalmente en lenguas. ¡Qué bendición pueden ser los dones bajo la dirección apropiada en la iglesia local! El pastor siempre debe tener la supervisión en la operación de los dones. Amén. Y una pregunta final, pero antes de la pregunta yo quiero hablar un poco más acerca de lenguas, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas. El don de lenguas no es la misma cosa, como el estudio ha dicho, no es la misma cosa que la evidencia inicial de recibir personalmente el Espíritu Santo en tu vida, para nacer del Espíritu, como Jesús dice en Juan capítulo 3. Y hay unas personas que le gustan decir que tú no puedes hablar en lenguas sin alguien a interpretar sus lenguas. Y esto es cierto solamente en un servicio de la iglesia. Porque en 1 Corintios 14, Pablo está diciendo, y el problema que los corintios tenían es que todos querían hablar en lenguas en el servicio y interrumpir el servicio. Y él está diciendo, y hay un límite, no está en el estudio, pero sí está en la Biblia, hay un límite de tres ¿cómo puedo decir? 3 veces de lenguas, del don de lenguas en un servicio, porque las personas pueden interrumpir el servicio. Y Pablo dice que las lenguas son una señal para los que no creen, pero la interpretación o profecía de hablar un giro de Dios, la profecía o interpretación es para todos y para los que no creen. Amén. Entonces, porque ¿qué beneficio hay si todos nosotros entran en nuestro servicio, entran en la iglesia y entramos y simplemente hablar en lenguas todo el tiempo? ¿Qué beneficio alguien que no cree o alguien que no sabe de Dios, qué beneficio hay si yo voy a predicar todo mi sermón en lenguas? Ellos no van a entender. Entonces, hay un sabiduría con los dones en un servicio y la operación de los dones en un servicio en una iglesia. Y es por eso que tenemos que hablar de esas cosas, porque como Pablo dice, tenemos que querer y tener un deseo para ser usados y para ver los dones del Espíritu, porque los dones espirituales son para edificación y para el beneficio de la iglesia, para los creyentes. Y yo quiero cada cosa que Dios tiene para mí. Yo quiero cada ayuda que Dios tiene para mí y para nuestra iglesia. Entonces, tenemos que orar y tener una expectación para los dones del Espíritu, porque yo creo es una promesa de Dios. Y cuando estamos en un nivel correcto del Espíritu, vamos a ver más y más los dones
del Espíritu en operación con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y es para el beneficio y la edificación para la iglesia, para el cuerpo. Si no está edificando y si las palabras y las cosas están contra la palabra de Dios, no son de Dios. No son profecías del Espíritu Santo, es una profecía falsa. Entonces, doy gracias a Dios por la palabra de Dios, que podemos tener acceso a esos dones, dones del Espíritu, que podemos ser edificados por su Espíritu. Pero también doy gracias a Dios que podemos entender qué debe pasar en nuestros servicios. Amén. Amén. Entonces, la última pregunta del estudio hoy es: ¿cuál de los dones del Espíritu te llama más la atención y por qué? ¿Cuál de los dones del Espíritu te llama más la atención y por qué? Y yo creo que una iglesia viva que sirve un Dios vivo, amén, podemos tener lo que la Biblia dice. Y yo creo que los dones del Espíritu son parte de una iglesia verdadera del Espíritu Santo. Entonces, seguimos orando, amén. Ora conmigo que podemos ver los dones del Espíritu en nuestros servicios. Yo sé que hace 3 o 4 semanas atrás hemos experimentado el don de lenguas y interpretación. Y doy gracias a Dios por eso, porque es una señal que estamos en una iglesia viva, amén, que estamos en una iglesia espiritual. Y es importante para nosotros ser disponibles a ser usados en esos diferentes dones. Yo puedo recordar que como un joven, yo creo que yo tenía 11 o 12 años, y yo he escuchado que es importante que preguntarnos a Dios para ser usados por esos dones. Y yo estaba pidiendo a Dios para ser usado por el don de lenguas. No sé por qué, pero es la verdad. Y yo recuerdo que era un servicio y algo está pasando en el espíritu, y era un sentido que algo va a pasar, y yo tenía las palabras en mi mente, pero también tenía tan miedo y de hablar, y yo puedo recordar que en ese instante no hablé las palabras de una interpretación, y en momentos luego era el pastor, un pastor de la iglesia, que habla las mismas palabras que yo tenía en mi mente. Entonces, yo creo que si estamos buscando por más de Dios, si estamos sometiendo nuestra voluntad a Él, y si estamos pidiendo a Él por las promesas de la Escritura, especialmente los dones del Espíritu que debemos tener en nuestra iglesia, yo creo, si ponemos disponible, si estamos sometidos a Él, su palabra y su Espíritu, vamos a ver los dones del Espíritu operando en nosotros y con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Y yo tengo confianza en la palabra de Dios y sus promesas. Y yo tengo fe que yo voy a ver esos dones en ti. Yo tengo fe. Si tú quieres ser usado por Dios, y si tú quieres ser usado con un don del Espíritu, yo creo que yo voy a ver esa cosa pasar contigo, si tú puedes ser sometido a su voluntad y sometido a la palabra, y pidiendo, orando, buscando por más de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Es un buen día ser un cristiano. Amén. Es un buen día para ser en el cuerpo de Cristo. Estoy muy contento con mi Dios y con ustedes, con la iglesia, con todos los hermanos y hermanas. Sigue adelante. Amén. Sigue orando, buscando en la palabra de Dios. Espero que este estudio es una bendición a ustedes.
Yo espero que este es algo que es un beneficio, amén, a todos nosotros a pasar en unos detalles de la Biblia y los entendimientos de la Escritura. Amén. En nombre de Jesús, sea bendecido este día. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Te amo. Amén. Te amo a todos ustedes. En el nombre de Jesús, nos vemos domingo, si Dios permite, en el nombre del Señor. Amén. Adiós.